Merón de Giovanni Boccaccio, escrita entre el 1351 y 1353, posterior a lo que fue la época de la peste bubónica en Florencia, es donde transcurre la historia. En este lugar y durante esta época, un grupo de mujeres se aíslan, se refugian para escapar de la peste y crean una especie de mini comunidad y se dedican en su tiempo libre a contar historias. Todos los días cada una cuenta una historia a lo largo de 10 días. Además de las mujeres, hay 3 hombres también en el grupo, es decir, son 7 mujeres y 3 hombres. Cuando al comienzo de cada jornada hay una especie de introducción y luego cada persona va contando una historia distinta, la que Boccaccio llama novela primera, segunda, tercera. Lo que nos llama la atención es que al comienzo del relato de cada una de las mujeres y de los hombres, cuando se dirigen al grupo, como vemos acá, se dirigen como señoras. Conviene, carísimas señoras, que a todo lo que el hombre hace, y bueno, empieza todo el relato del cuentista, o del novelista en este caso. La jornada segunda pasa lo mismo, hay otro interlocutor. Tal como yo, graciosas señoras, he oído decir, hubo en París un gran mercader, y cuentan la historia que le toca. Novela tercera, lo mismo, debéis saber, amorosas compañeras. Esto, más allá de que el interlocutor sea masculino o femenino, siempre cuando habla el grupo se refiere como señoras, como compañeras. Recordemos que en el grupo está conformado por 7 mujeres y 3 hombres, ¿no es cierto? Lo que la norma gramatical indicaría es que para este caso se recomendaría el uso del masculino, que es el género inclusivo de los dos géneros, ¿no es cierto? Si vamos a lo que es la definición de los géneros que encontramos en Wikipedia, acá hay un ejemplo de cómo el género masculino es inclusivo. Dice: el género masculino es la forma no marcada o inclusiva, y da un ejemplo. La frase "los alumnos de esta clase" haría referencia a alumnos de sexo masculino y femenino. En cambio, el género gramatical femenino es la forma marcada y por lo tanto resulta exclusiva o excluyente. La frase "las alumnas de esta clase" no haría referencia también a los de sexo masculino, sino solamente a los de sexo femenino. Entonces, como vemos, el género masculino es el utilizado como inclusivo, es decir, para nombrar un grupo de gente más allá de los géneros de las personas o de la sexualidad, y el femenino es para nombrar algo marcado, excluyente, ¿no es cierto?, solamente a las mujeres. Pero bueno, por eso nos llama la atención el caso del Decamerón, como acá, bueno, se repite amorosas señoras, siempre cuando se habla al grupo, y esto hay que destacarlo, no es que se estén refiriendo, que le estén hablando solamente a las mujeres del grupo, no, se está hablando a todo el grupo, ¿no es cierto? Está bien marcada la escena, que hay 7 mujeres, 7 hombres, todos reunidos, contándose historias unos a otros, uno por vez, y siempre la historia se cuenta a todo el grupo. Pero en todos los comienzos de cada novela, el interlocutor, acá se repite, hermosas señoras, siempre le habla al conjunto como señoras, es decir, compañeras, con el género femenino. Esto lo que prueba es que, más allá de la normativa que deviene del uso,
esta normativa que dice que el masculino es inclusivo y el femenino excluyente, que esto obviamente también deviene del uso, se convierte en norma porque primero se usó de esta manera, pero en la práctica, justamente al existir esta normativa, se puede utilizar de otra manera cuando se quiere expresar algo diferente, ¿no es cierto? En este caso, ¿por qué se refiere al grupo como mujeres? Si nosotros tuviéramos que contar el argumento del Decamerón a una persona que no lo ha leído, que lo quiere leer, le vamos a decir que hay un grupo de mujeres que durante la peste bubónica en Florencia, en el 1300, se juntan, se aíslan para protegerse de la peste y para pasar el tiempo cuentan historias. Y en el grupo también hay algunos hombres, pero lo central es que es un grupo de mujeres. Si en el caso de que fuera un grupo de hombres, o mayoritariamente hombres, quizás no diríamos un grupo de hombres se junta a contar historias, porque también hay mujeres incluidas. Entonces diríamos quizá un grupo de personas se juntan a contar historias, porque hay hombres y mujeres. En ese caso no sería de destacar que el grupo es mayoritariamente femenino. En cambio, al ser mujeres, la mayoría, y son las que toman la iniciativa, es decir, en un principio son las que se deciden a reunirse, entonces lo central es que es un grupo de mujeres. Después se suman los hombres, y esto no porque sea un hecho, no es que se destaca porque sea un hecho revolucionario o que se salga de las convenciones de la sociedad de la época, porque de hecho las mujeres justamente cuando ven que van a refugiarse solas, convienen que tienen que llevar a algunos hombres por cuestiones organizativas, ¿no es cierto? Que los hombres pueden ayudarlas en la organización de esa pequeña comunidad. Entonces están acopladas a lo que es el uso de la época. No es que sería distinto si el grupo de mujeres van solas y entonces se ven como que, bueno, un grupo de mujeres que no necesitan de los hombres para organizarse, pero no es así. Ellas está marcado en la historia que llevan a los hombres a propósito porque los necesitan para la organización. Pero sin embargo, cuando vemos que se habla del grupo, se habla en femenino, es decir, se dice las señoras. Es importante recordar en cuanto al tema de los géneros gramaticales, esto que decíamos de que se destaca porque es un grupo de mujeres, ver que el género masculino se usa para lo general y el femenino para lo particular, ¿no es cierto? Entonces cuando es un grupo de mujeres se lo remarca, ¿no es cierto? Porque el femenino, en este caso, en esta época y en esta cultura, es decir, no es algo que sea natural. En diferentes culturas, diferentes épocas, el femenino y masculino se utilizan de formas diferentes, pero siempre como una complementariedad, ¿no es cierto? En este caso es el masculino para lo general, el femenino para lo particular. Entonces en el caso del Decamerón vemos que para significar que el grupo son mujeres se las presenta de esa forma al grupo entero, por más que haya hombres. Este tema de la hegemonía, digamos, del masculino, del género masculino por sobre el femenino, creemos que es un vicio de la época moderna, del siglo XX, es decir, esta discusión de si cuando se nombra un grupo de personas se incluye o no a los sexos. Está claro que el masculino no incluye ningún sexo, es decir, no hace diferencia, por eso es inclusivo. En cambio el femenino sirve para remarcar. Entonces
como decimos, este vicio sexista de que los géneros tienen que aludir sí o sí al sexo de las personas es, creemos, una cuestión moderna del siglo XX. Recordemos que en el siglo XX empieza a explicarse casi todo en la sociedad a partir de la sexualidad, ¿no es cierto? A partir de Freud empieza una tendencia a explicar el comportamiento humano, el individual y colectivo, a partir de la sexualidad. Es decir, tiene un comienzo con Freud y la cumbre podríamos decir que es Michel Foucault, que también explica todo el comportamiento humano, tanto individual como de la sociedad, a partir de la sexualidad. Pero en otras épocas vemos que el trato era diferente y el uso de la lengua permite mostrar significados diferentes que no se ajusten a esa normativa, ¿no es cierto? Recordemos que la lengua, los géneros gramaticales son un instrumento, pero no es necesario que haya que atenerse a ellos. De hecho, acá, como vemos, Boccaccio lo utiliza de una manera porque quiere expresar algo específico, ¿no es cierto? Quiere expresar que el grupo es un grupo de mujeres, que son las que llevan la iniciativa, ¿no es cierto? Las que empiezan la gesta y las que la llevan a cabo, más allá de que haya hombres en el conjunto y que esté claro que son también fundamentales. Entonces, para sintetizar, podríamos decir que si bien la cultura humana, la sociedad está construida a partir de la perspectiva masculina, el punto de mira de esa perspectiva es lo femenino. Entonces ahí vemos que en ese concepto están ambos géneros, sirven para ejemplificar dos maneras de ser, ¿no es cierto? El punto de vista y lo mirado. Esto ya lo vimos en otros videos y seguramente lo vamos a seguir ampliando.